En un segundo ejemplo, el 611, se va a buscar la descripción de la densidad de corriente de conducción de cargas libres y de la densidad de corriente de cargas ligadas para un material caracterizado por una permeabilidad relativa de 3 unidades y donde se conoce en ese material la densidad del flujo magnético. Cuando se conoce el campo magnético, para encontrar la densidad de corriente, lo más directo, lo más fácil es tomarle el rotacional a los vectores. El rotacional de H, que es J, la densidad de corriente de cargas libres o corriente de conducción. El rotacional de M, la densidad de corriente de cargas ligadas. Como B es igual a μ por H, entonces se encuentra que J es 1 sobre μ el rotacional de B. Y como la magnetización es G sub M por H y G sub M es μ sub R menos 1, entonces M es μ sub R menos 1 sobre μ por la densidad de flujo magnético. Por lo que fácilmente J sub B será μ sub R menos 1 sobre μ por el rotacional de B. Entonces tenemos a través de B la densidad de flujo magnético, que es el valor dado, dos expresiones para encontrar las densidades de corriente que se nos piden. Y μ sub R son cantidades que se pueden encontrar de la características del material. Hay que tomar el rotacional de B. Analizamos el vector B. El vector B es un vector que tiene una componente en Z, y es un vector que depende solamente de una variable, la variable X, por lo que en coordenadas cartesianas la derivada de esa componente Z con respecto a X en dirección menos A sub Y es ese rotacional. Si lo tomamos, pues nos queda menos 0,03 pi en dirección A sub Y, que a su vez multiplicado por 1 sobre μ sub 0, sobre μ, perdón. Recordemos que μ es igual a μ sub 0 por μ sub R, o en este caso particular sería 3 veces μ sub 0, y haciendo las operaciones correspondientes menos 25 A sub Y kiloamperes metro cuadrado. Situación similar tendríamos para J sub B. Habría que todavía multiplicar por μ sub R 2 menos 1, que no es más que 3 menos 1, no es más que 2, el resultado anterior por 2 menos 50 A sub Y kiloamperes metro cuadrado. De la introducción de la magnetización va a surgir una clasificación de los materiales magnéticos. Se puede mirar de tres formas. La primera, la más sencilla: los materiales son no magnéticos o magnéticos. Son magnéticos si la susceptibilidad es 0, por supuesto la permeabilidad relativa es 1, la permeabilidad es μ sub 0. O son magnéticos, la susceptibilidad magnética es diferente de 0, la permeabilidad relativa es mayor a la unidad, por lo que μ es μ sub 0 por μ sub R. Los no magnéticos derivan en diamagnéticos y paramagnéticos. Los magnéticos derivan en los ferromagnéticos. Tres nombres acuñados por Faraday. Los diamagnéticos y los paramagnéticos también se puede decir que son lineales. Los ferromagnéticos son no lineales. ¿A qué hace referencia? A la relación que hay entre B y H. Los diamagnéticos y paramagnéticos rectas, los ferromagnéticos a través de curvas. Algunas observaciones muy generales sobre los tres grupos de materiales magnéticos, o la clasificación mejor. Diamagnetismo. En el diamagnetismo lo que se revisa es los momentos constitutivos de orbital con los momentos constitutivos de spin. Se observa que los de orbital tienen un valor y una dirección, los de spin un valor y una dirección, direcciones contrarias
magnitudes iguales, la muestra en general tiene un momento neto resultante que es cero, con campos externos diferentes de cero. Se observa una leve descompensación. El campo interno ligeramente es inferior al campo externo. Es tan imperceptible esa disminución que se asume que el campo interno es formalmente igual al campo externo. Las susceptibilidades magnéticas son valores pequeños, son negativos, del orden de 10 a la menos 5 negativos, de tal manera que la permeabilidad relativa 0,999, en términos prácticos se asume que es la unidad. Cuando hay materiales superconductores, G sub m es igual a menos 1, mu sub r es igual a 0, se dice que el material superconductor expulsa el magnetismo, se hace el material magnético más potente. Eso se llama el efecto Meissner, y se utiliza para el manejo de los trenes de levitación. Sin embargo, para un curso clásico de teoría electromagnética, los materiales superconductores no hacen parte del objeto de estudio. Bismuto, plomo, cobre, silicio, la sal, el diamante, etcétera, son materiales diamagnéticos. Diamagnetismo es ausencia de magnetismo, y se dice que en algún instante de la existencia todas las sustancias fueron diamagnéticas, algún día fueron diamagnéticas. El paramagnetismo. En el paramagnetismo el análisis es similar. Hay un momento orbital con un momento de spin. Hay un valor pequeño, no están completamente compensados. Es tan insignificante el valor que cuando se aplica un campo externo, sí se incrementa el campo interno ligeramente con respecto al campo externo aplicado. Tan imperceptible es esa variación que se asume que el campo interno sigue formalmente igual al campo externo. Las I sub m son valores pequeños, pero ahora positivos. Oscilan entre 10 a la menos 5 a 10 a la menos 3. Mu sub r, en términos prácticos, sigue siendo la unidad. El potasio, el tungsteno, el platino, el aire son materiales paramagnéticos. También hay ausencia de magnetismo. Diamagnetismo y paramagnetismo es ausencia de magnetismo. No tienen en el área que nos compete en este momento los materiales diamagnéticos y los paramagnéticos interés para nosotros. El ferromagnetismo. El ferromagnetismo, al contrario, cuando se revisan los momentos de spin y los momentos de orbital, sus magnitudes, se encuentra que los momentos de spin no están compensados. Hay un valor mucho más grande de esos momentos de spin contra los de orbital, aún en presencia o en ausencia mejor de campos externos. Cuando se revisa la estructura de la sustancia, se observan regiones en donde están alineados los momentos dipolares magnéticos, seguidas de regiones donde tenemos el caos en la orientación, como en una sustancia diamagnética o paramagnética, y seguidas de otras regiones donde hay otro alineamiento de esos momentos dipolares magnéticos. Las regiones de alineamiento de los momentos dipolares magnéticos se conocen como dominios, y las regiones del caos como imperfecciones. En cualquier caso, cuando se mira la muestra en términos macroscópicos, el momento neto resultante es igual a 0, y se asume que el campo interno del material es igual al campo externo que se está aplicando. El campo externo es diferente de 0. Los dipolos magnéticos se orientan todos, unos más fácil, otros más difícil, en la dirección del campo magnético externo aplicado, en una única dirección, formando un único dominio.
el campo interno del material magnético es mucho más grande que el campo externo. Se retira nuevamente el campo externo. ¿Qué se espera? Se espera que todos los momentos dipolares magnéticos regresen a sus posiciones originales, pero eso no va a ocurrir. Vamos a observar que va a haber un campo interno al interior de la sustancia que va a ser mayor al campo interno que se tenía al principio. La sustancia va a cambiar con el uso de sus características magnéticas. Eso se debe a que va a permanecer un magnetismo dentro de la sustancia, un magnetismo remanente o residual, fruto de un fenómeno que es el fenómeno de la histéresis. La vida, la historia magnética de la sustancia, cada vez que la sustancia magnética, ferromagnética es excitada, va a ir cambiando. En cualquier circunstancia, las características magnéticas de un material magnético se van a perder a una temperatura determinada, una temperatura que se conoce como la temperatura crítica o la temperatura de Curie. A temperatura ambiente, materiales magnéticos hay muy pocos: el hierro, el níquel y el cobalto, y unas tierras raras, el gadolinio, el disprosio y el terbio. Eso sí, muchas aleaciones, todas con compuestos o con sustancias de las que originalmente son magnéticas. Por ejemplo, el mu metal tiene níquel, tiene hierro, tiene cobre, tiene manganeso. Tenemos el acero silicio, el álnico, aluminio, níquel, cobalto, muchas aleaciones que van a dar aplicaciones en la industria. Resumiendo, para los materiales ferromagnéticos se puede indicar que estos se pueden magnetizar en alto grado por un campo externo. Si usted retira ese campo externo, ellos van a mantener un magnetismo remanente o residual. Se vuelven paramagnéticos a una temperatura crítica, la temperatura de Curie. Por ejemplo, para el hierro son 770 grados Celsius, pues lo que implica una temperatura bastante alta si se considera que en una máquina eléctrica estas estarán a 70 o 80 grados Celsius normalmente en funcionamiento. No son lineales, la permeabilidad relativa no es una cantidad constante, y eso se debe a la histéresis. La relación no es lineal, B mu contra H viene dada por una curva que es diferente para cada material que hay que utilizar, y que generalmente así el material sea el mismo. Álnico también va, por ejemplo, acero silicio también va a depender de la fábrica que lo construya. No son todos iguales, habrá que disponer de esa información para poder trabajar un material magnético. Acá finalmente hay un pequeño resumen de algunos valores de la susceptibilidad magnética a 20 grados Celsius, todas multiplicadas por 10 a la menos 5 para algunos materiales diamagnéticos: el bismuto, la plata, el cobre, el mercurio, y para algunos materiales paramagnéticos: uranio, aluminio, sodio, oxígeno. Positivos los paramagnéticos, negativos los diamagnéticos. La susceptibilidad magnética del aire es 3,7 por 10 a la menos 7, por lo que resulta una permeabilidad relativa del aire tan cercana a la unidad que en términos prácticos se asume que la permeabilidad del aire es la permeabilidad del espacio libre. Para el caso de los materiales ferromagnéticos hay que utilizar son curvas. Sin embargo, en promedio no son datos de uso ni mucho menos, son más de referencia. El níquel tiene unas 600 unidades de mu sub R, el cobre unas 250 unidades, el hierro silicio 7 por 10 a la 3, el mu metal unas 100.000 unidades. Recuerden que mu sub R es G sub M más 1, por lo que, por ejemplo, para el níquel G sub M sería 599
un valor bastante diferente de los diamagnéticos y los paramagnéticos, que son del orden de 10 a la -5.